los porqués de la vida. Este tema lo oí hace muchos años atrás y en ciertos momentos yo crucé una etapa muy difícil en el ámbito de salud, ya siendo pastor, y uno queda con un signo de interrogación en diferentes momentos de la vida que uno cruza, ¿verdad? Y por eso el texto que leímos, ¿cuál fue? Deuteronomio 29, ¿verdad? Hermano, hay cosas que nosotros no entendemos y son cosas secretas que solo Dios sabe el porqué de aquello y el porqué de esto, ¿verdad? Todos en la vida hemos cruzado momentos que no entendemos las cosas que suceden. Por eso encontramos nosotros que ante las diferentes situaciones o adversidades de la vida, surge en la mente, ¿verdad?, el por qué esto o el por qué aquello. Porque Dios permite, por ejemplo, ¿verdad?, la madre que perdió a aquel niño pequeñito de 3 añitos. ¿Por qué Dios permitió que mi niño pequeño muriese, verdad? Si yo era mi único hijo. ¿O por qué Dios permitió que mi padre muriera siendo yo muy pequeño, que yo ni lo conocí? Y surgen diferentes interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué no me casé con aquella persona? ¿Por qué fui acá o por qué no fui allá? Hay diferentes circunstancias en la vida donde uno está el por qué. Y cuando uno es niño, uno repite mucho esa pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el niño le pregunta al padre, verdad? El niño a esa edad infantil, como todo es nuevo, el niño pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto es así? El niño pregunta mucho esto. Y esa palabra está bien marcada en esa etapa, ¿no? El por qué y el por qué. Así que muchas veces nosotros, en nuestra cabeza queda ese signo de ¿qué? Ese signo de interrogación. Y la vida del ser humano está llena de muchos porqués. Está llena. Como yo contaba al principio, ¿verdad? Yo estaba casi recién casado, quizá como 8 meses más o menos por ahí de recién casado. Y me dio un problema de salud muy fuerte, como una crisis, ¿verdad? A través de que un perro me mordió en la noche, en la oscuridad, desencadenó en mí como una crisis muy terrible, que no se la deseo a nadie. Yo nunca había estado en un hospital, nunca, gracias a Dios. Entonces, y eso que me dio fue algo que me desubicó espiritualmente y emocionalmente. Y yo ya era pastor, ¿no? Entonces, yo sentía que me iba a morir. Dice, Señor, pero ¿por qué yo apenas estoy casi recién casado y me siento que voy a morir, Señor? ¿Por qué esto? Y fue un momento muy crítico. Y mi esposa sufrió bastante, tenía que hacerme tratamiento. Yo me despertaba en la madrugada temblando, y yo no tenía frío, pero yo temblaba. Me hacía fricciones en la madrugada con toalla fría, me acostaba unos 3 minutos, me levantaba otras fricciones con toalla fría y otra vez, y fue una etapa muy difícil, duró casi 2 años para que fuera yo sanando, y fue muy difícil, ¿no? Una crisis nerviosa, ¿verdad? Que se desencadenó como un tipo de pánico, ¿no? Pero que desencadenó muchas cosas. Tuve una hipoglicemia psicológica, también se me bajaba el azúcar, ¿verdad? Pero era psicológico. Fue un momento muy crítico, Señor, pero ¿por qué esto, Señor, si yo te puedo servir más? Pero a la vez quería aceptar, ¿verdad?, mi problema. Señor, bueno, si ya es que me muera, Señor, pues amén, me moriré, ¿verdad? Pero tú sabes qué va a pasar. Peleaba conmigo mismo y fue una situación bien difícil. Llegó a tal grado mi situación de los nervios
que no iba ni a la iglesia, sentía que me iba a desmayar saliendo de la casa. Fue algo bien terrible, ¿no? Pero bueno, al final, como dice, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y se pudo superar, pero fueron 2 años. Fueron 2 años muy, muy fuerte la situación. Por eso, hermanos, no hay un ser humano que no tenga un porqué en la vida. Todos tenemos un porqué en la vida. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Y por qué así? ¿Por qué asá? ¿No? Entonces, aún nosotros como cristianos tenemos que aprender la disciplina de Dios para caminar de su mano y dejarle a Él lo que Él sabe, porque hay cosas que son secretas y que Él no nos lo revela. A Job no le reveló sus crisis que estaba pasando, ¿verdad? Job enfrentó aquello sin saberlo y llegó pues a cavilar en de que Dios era justo, ¿no? Pero finalmente aceptó cuando Dios se le manifiesta y Job encontró el equilibrio que él había perdido. Entonces tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de comprender. Dice también Isaías, dice Dios, tus pensamientos no son ¿qué? Y tus caminos no son mis caminos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, ¿verdad? Por eso el cristiano tenemos que aprender a depender 100% de Dios. En las buenas, ahí no hay problema, en las buenas, pero en las malas, ahí tenemos que dejarnos caer en sus manos de amor, de que Él va a dirigir mi vida, Él va a actuar en su forma perfecta, en mi situación, en mi problema, en mi crisis. Por eso nosotros no podemos comprender a veces nuestros estados también de ánimo, ¿verdad? Tenemos que depender solamente del poder de Dios para que nuestra vida pueda alcanzar ese balance, ese equilibrio que las situaciones, como dicen por ahí, nos quitan el tapete para hacernos caer. Pero si confiamos en Dios y sabemos que Él controla mi vida, controla mi situación, Dios obrará maravillosamente. Hay un caso en la Biblia que todos conocemos normalmente, es el caso de el rey David. El rey David en cierto momento ya como rey estaba en su trono y ahora su hijo Absalón se hace rey en otra ciudad. Y ahora se le avisa a David que su hijo Absalón viene con gente armada para derrocar a su padre, si es posible matarlo, para quitarle el trono. ¿Y David qué hace? David aceptó tal cosa y huye. Él no quería enfrentar a su hijo y él huye con los pocos fieles que le quisieron seguir, ¿verdad? Huyó David y se va hacia el monte de los olivos, se va para allá, hacia aquella zona, ¿verdad? Para no enfrentar a su hijo. Y él no solamente acontece eso, cuando David va en su caballo y van los pocos hombres fieles que van con él acompañándole, dice que por allá aparece un hombre llamado Semei. ¿Y qué hace este hombre? Dice que agarra tierra y piedras y se las tiraba a David. Y David iba en su caballo a paso lento y este Semei lo seguía y tirándole tierra y piedras a David. Entonces el general que acompañaba a David dice, déjame que yo le corte la cabeza a este hombre, ¿cómo se atreve? Y aparte maldiciendo a David, no solamente le tiraba piedras y tierra, iba maldiciéndolo a David. Dice, mira, Dios permite que te pase esto y que no sé qué, y maldiciendo a David. Entonces este general le pide a David que le permita matarle, cortarle la cabeza a este Semei. Pero ¿qué le dijo David? Déjalo,
quizá Dios le ha permitido que me maldiga. Después vendrá el bien. Y ahí seguía en su marcha y Semei tirándole piedras y polvo y maldiciéndolo. Entonces, mis hermanos, esto está en 2 de Samuel 16. En ese capítulo está esa historia que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Esta historia interesante. Entonces, veamos cómo David aceptaba que que su hijo le quitara el trono, Absalón. Número 2, que este Semei lo maldijera y le fuera tirando piedras y tierra. Lo aceptaba. Bueno, Dios permitirá por eso, ¿no? Así que, mis hermanos, David era del corazón de Dios, que él le dejaba a Dios ¿qué? Su situación. David podía actuar, no podía actuar. Él podía actuar, hermano. Pero él le dejaba a Dios que obrara. Y sabía que Dios iba a obrar mejor que lo que él iba a obrar, David, ¿verdad? Por eso, haciendo una analogía o una comparación, un paralelismo en lo que estamos leyendo esta historia de David, ¿verdad? Como también nosotros como David podemos tener también a un Semei que nos va atacando o diciendo cosas, mira, te pasa esto, por aquello, por aquí, por allá. Es como un Semei, el diablo que trabaja ¿dónde? En nuestra mente para debilitarnos, para desanimarnos, y ahí está el diablo como un Semei, pero uno tiene que, Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo confío en ti, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar adelante, Señor, de esta enfermedad, de este problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, qué sé yo, ¿verdad? Señor, tú contemplas todo. Y yo sé que tú puedes obrar y yo sé que tú vas a obrar. Pero el diablo nunca descansa y siempre va a atacar principalmente a los hijos de Dios que buscan servirle, buscan honrarle, buscan serle fieles. El diablo va a atacar fuertemente. Y por eso debemos darnos cuenta que Dios está obrando también, hermano. Así como obra el enemigo, Dios no se queda cruzado de brazos cuando el enemigo obra. Dios también está ¿qué? Actuando. Y el enemigo tendrá un revés, ¿verdad? Al final tendrá un revés el enemigo. Pero Dios deja que obre primeramente el enemigo, ¿verdad? Por eso, como David esperó en la misericordia de Dios y no tomó represalia. Con el hijo, bueno, hay razón con el hijo, pero con Semei lo dejó, que siguiera ahí maldiciéndolo y tirándole la tierra y las piedras. Él esperó en Dios que Dios a su tiempo hiciera ¿qué? Un juicio. ¿Y saben cómo terminó la vida de Semei? ¿Lo mató David? No. Pero sí le dijo David, bueno, ahí le dijo a Salomón, su hijo, David iba a morir casi, ¿verdad? Le dijo, bueno, ahí le recordó de Semei, que vigilara a este hombre, ¿verdad? Pero ¿cómo murió Semei? Esa es la pregunta. ¿Alguno se recuerda? Él murió de la siguiente manera. Cuando ya murió David y empezó a reinar Salomón mandó traer a Semei. ¿Qué pensaba Semei? Uy, me va a matar porque yo maldije a su padre, ¿no? Aunque cuando David regresó y todo, fue y le pidió perdón, ¿no? Semei a David, cuando ya regresó después de que Absalón murió y toda esa historia, cuando regresa David a tomar la posición como rey, Semei fue y se disculpó, ¿verdad? Con David. Pero después de eso muere David, toma el trono Salomón, y Salomón le dice a Semei, mira Semei, yo no te voy a matar. Te has perdonado, mi padre te perdonó, te has perdonado. Pero sí te voy a poner una condición. ¿Qué condición le puso? Tú no podrás salir de esta ciudad nunca. Nunca podrás. Se puede vivir aquí, en esta ciudad, tranquilamente. Nadie te va a hacer nada. Pero el día, Semei, que tú salgas de esta ciudad, por cualquier razón, serás muerto. No puedes salir de esta ciudad.
Aquí tienes que vivir tranquilo, no pasa nada mientras no salga de esta ciudad. Y él cumplió 1 año, otro año, pero un día pasó algo muy fuerte y Semei salió, hermano. Y le dijeron a Salomón, Semei salió de la ciudad. Cuando regresó, vino y lo mató, ¿verdad? Porque no cumplió Semei el pacto o la promesa que había hecho Salomón. Así que finalmente así murió este personaje, ¿no? Bien, mis hermanos, aquí volvemos al punto de David. David reconocía que él dependía de Dios y que Dios tenía todo el control de su vida, de sus enemigos. Dios tiene el control. Por eso con Job le dijo, mas no toque su vida. Y el diablo no podía pasarse, no podía matar a Job, pero sí Dios le permitió que obrara, ¿no? El Señor no está ausente de lo que nos pasa o de lo que nos sucede, mis hermanos. Él está ahí presente y Él sufre con nosotros, porque es un Padre de amor y de misericordia, ¿verdad? Él sufre con nosotros, cuando nos ve sufrir, Él también sufre, porque contempla a sus hijos en sufrimiento, ¿verdad? Pero David sabía que él no tenía el control, pero Dios tenía el control. Y él se lo dejaba totalmente a Dios. Por eso David enfrentó la prueba y él rehusó, como dicen por ahí, rehusó tirar la toalla. Siguió confiando en el Dios Todopoderoso. Como dijo también Job, en él confiaré, dice, aunque me matare, ¿no? Entonces, mis hermanos, este es un ejemplo que nos presenta la palabra de Dios concerniente a David, recordando que él permitió que Dios dirigiera todo, a su hora y a su tiempo. Tenemos otro caso también en Mateo capítulo 14, del 1 al 3. No se va a leer todos los versículos, solamente los versículos centrales. Mateo capítulo 14, y solo podemos leer el versículo del 8 en adelante. Mateo 14, del 8 en adelante. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. O sea, la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? En un plato. Y enviado, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, a Salomé, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús no fue con ellos, él estaba en otro lugar y los apóstoles fueron y recogieron el cuerpo de Juan y lo enterraron. Después fueron a avisarle a Jesús lo que había pasado, ¿verdad? Que Juan estaba muerto, lo habían decapitado en la cárcel. Dice el versículo 13. Y oyendo Jesús, se apartó de allí, en un barco, a un lugar desierto, apartado. Hasta ahí solamente, mis hermanos. La muerte de Juan el Bautista. Quiero imaginarme, mis hermanos, en la cabeza de los apóstoles ese signo de interrogación. ¿Por qué Jesús permitió que muriese así este gran precursor que preparó el camino del Señor, de Jesús? ¿Por qué Jesús no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué Jesús permitió que le cortaran la cabeza a Juan? Eso por lógica los apóstoles tuvieron que ver ¿qué? Pensado. ¿Por qué Jesús permitió que este fiel servidor de él
muriera tan cruelmente cortada su cabeza, ¿verdad? ¿Y Jesús les explicó a los apóstoles? No, hermano, Jesús cayó. Cuando a él le avisan, ¿verdad? Como dice el versículo, y oyéndolos Jesús, o sea, cuando le cuentan de eso, se apartó a un lugar desierto y estuvo ahí solo con ellos. Pero el don de profecía, que está en el deseo de toda la gente, está toda la vida de Jesús ampliamente, ahí no dice que les, mire, yo permití por esto, por esto, por esto, por esto. Él no les explicó por qué permitió. Tal vez le preguntarían, quiero imaginarme, no sé, ¿verdad? Señor, ¿por qué permitiste que le cortaran la cabeza a tu, era su primo, ¿no? Era primo de Jesús, era familiar de él. Pero Jesús no dio explicaciones, hermano. Jesús no dio explicaciones. Jesús guardó ¿qué? Guardó silencio ante la forma de morir Juan el Bautista. Y muchas veces Dios también, hermano, Dios calla. Dios no habla. Dios toma silencio. Dios no da razones. Dios no explica el por qué. Y no nos debe interesar el por qué, mis hermanos. Nos debe interesar que Dios está ¿qué? Al control. Y más nada. Porque hay momentos que Dios no nos va a dar explicaciones, ni nos va a revelar nada, ¿verdad? El silencio de Dios es oro y es elocuencia. Y tenemos que aprender a escuchar el silencio de Dios en nuestras diferentes situaciones. Nosotros debemos aceptar que no estamos solos en la tierra. Jesús dijo, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, y esa promesa basta para que no preguntemos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, yo sé que estás conmigo. Y tú me dirás a su tiempo la respuesta que no tengo hoy. Y ese silencio de Dios no es fácil como humano aceptarlo, pero es una escuela donde tenemos que aprender ese silencio de Dios en nuestra vida. Hemos visto aquí dos ejemplos muy importantes en la palabra de Dios y quiero finalizar con el tercer y último ejemplo, y este es el personaje Moisés. Moisés, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tardó con el pueblo divagando por el desierto? 40 años, que iban a ser 40 días, pero finalmente fueron 40 años, ¿verdad? ¿Y cuál era el sueño o el anhelo de Moisés? ¿Qué anhelaba Moisés? ¿Qué soñaba Moisés? Introducir a su pueblo en la tierra prometida. Dios mandó a sacar a su pueblo, ¿verdad? Y que lo introdujera a la tierra prometida. Esa era la labor del gran caudillo Moisés. Pero la situación se iba a tornar diferente según el sueño de Moisés. Como dijimos, ¿cuál era su anhelo, su sueño de Moisés? Entrar a la tierra prometida, repartir la tierra al pueblo, repartir la tierra y quizás después hacer su casita en una colina, quizá poner una hamaca allí y ver a su pueblo libre en la tierra que fluía leche y miel. Y ver a sus nietos, sus tataranietos, que a sus bisnietos, y finalmente morir en la tierra prometida que Dios lo encaminaba para allá. Ese era el anhelo de Moisés, entrar, vivir, disfrutar de aquella tierra. ¿Sí, cierto o no? Claro que ese era el motivo, ¿no? Igual nosotros, ¿cuál es nuestro sueño, nuestro anhelo? ¿Y cuál debe ser? Heredar la vida eterna, ¿verdad? La Canaán celestial. Ese es el sueño y el anhelo, tenemos que luchar también. Estamos como Moisés en este mundo que es como un desierto.
con muchas pruebas calcinantes, muchas tribulaciones ardientes. Y tenemos que enfrentarlas como las enfrentó Moisés. Pero Moisés, teniendo ese anhelo, ese deseo y ese sueño, finalmente ya está solo para cruzar el río Jordán. Y ya está del otro lado la Canaán terrenal. Tierra que fluía leche y miel, abundancia de fruta. Recordemos qué fruta llevaban en un racimo 2 soldados de los espías que mandó Moisés. Un racimo de uva gigante cargaban entre dos en un palo. Una tierra en verdad rica en frutas, abundancia de frutas y frutas de gran magnitud, ¿verdad? Así que, pero Moisés, él tenía que pagar el precio de ese sueño, porque los sueños tienen un precio que pagar. Y Moisés tuvo que pagarlo, mis hermanos. Moisés, ¿cuánto sufrió con su pueblo? ¿Cuánta paciencia no tuvo? Y también la perdió. Señor, ya mejor quítame la vida, no aguanto a este pueblo, Señor, me pide carne y pide agua y pide esto, Señor, ya quítame mejor la vida. Se desesperó como humano Moisés. Pero ¿cuánto amaba Moisés al pueblo, hermano? ¿Cuánto lo amaba? Él aún prefería que Dios borrara su nombre ¿de dónde? Del libro de la vida, perderse él, pero que su pueblo se salve. ¿Ven hasta dónde llegó Moisés? Él no salvarse, pero que Dios salvara a su pueblo. Qué corazón de Moisés, ¿verdad? Amor por su pueblo. Pero Moisés no fue comprendido, no fue aceptado totalmente. El pueblo lo rechazaba. Volvámonos a Egipto y esas murmuraciones, esas críticas constantes. Y Moisés tuvo que soportarlo todo eso. Pero que decía, bueno, ya, estamos más cerca de la tierra prometida, estamos más cerca. Y ahora cuando estaba solamente para cruzar el río Jordán, y aquel sueño se desmorona, mis hermanos. No se pudo llevar a cabo ese anhelo y lo que él soñaba, ver a su pueblo en la tierra, disfrutar esa tierra prometida y ver a su descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos, verlos allí corriendo, jugando en la tierra que fluía leche y miel. Ese era su sueño. Pero ¿qué le dijo Dios? Deuteronomio capítulo 34. Del versículo 1 al 5. Deuteronomio capítulo 34, 1 al 5. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y a todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y la de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta la mar postrera. Y Moisés, viendo aquella tierra, contemplando, deleitándose en aquella tierra maravillosa, y la parte meridional y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, estate en la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te la hecho ver con tus ojos, pero no pasarás allí. Solo puedes verla, y la estaba viendo Moisés, toda esa hermosa tierra. En todos los ángulos la estaba viendo, pero que le dijo Dios, la podrás ver, sí, contémplala, deleítate, pero no que no vas a entrar. Tenía razones de preguntar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no voy a entrar? Señor, yo tardé 40 años sufriendo por el pueblo, batallando por el pueblo, teniendo paciencia, pastoreándolo, 40 años, Señor. Él tenía razones para preguntarle por qué y por qué al Señor. ¿Lo hizo? No lo hizo. Dios había hablado, no vas a entrar. Ok, Señor, no voy a entrar. Amén.
Y quise el versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El sueño de Moisés no se cristalizó, no se pudo llevar a cabo. Podemos pensar que se frustraría Moisés. No, él dijo, Dios habló, no vas a entrar, no voy a entrar. ¿Su sueño era bueno o era malo? Era bueno, hermano. ¿Cuál es también tu sueño? El mío. Igual, heredar la Canaán celestial es un sueño bueno, ¿verdad? Y Moisés murió y no entró a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó pocos días después? Cristo bajó, despertó a Moisés y el diablo quería arrebatar el cuerpo de Moisés cuando Cristo iba a resucitarlo en la tumba. Pero que le dijo, el Señor te reprenda, Cristo a Satanás. Y cuando Moisés es levantado de la tumba, mis hermanos, y es llevado a la Canaán celestial, ahí se dio cuenta que era mejor regalo que la Canaán terrenal. El sueño que él tenía, Dios también tenía un sueño para Moisés. Y era mejor el sueño de Dios para Moisés. Moisés murió con el signo de interrogación. Pero cuando es levantado y llevado a la Canaán celestial, Señor, gracias, esto es mejor que la Canaán terrenal. Hermanos, siempre los sueños de Dios, los deseos de Dios serán mucho mejores que nuestros sueños. Y por eso, como Moisés, tenemos que dejarle en sus manos al Señor continuamente. Hay cosas secretas que no entendemos, como dijimos, Dios guarda silencio, es una época donde Dios no habla, pero tiene algo mejor para ti y para mí. Sigamos esa marcha, mis hermanos, esa marcha, porque Dios conoce todas las cosas de principio a fin. Y quiero finalizar con esta historia interesante. Dice que había un deportista llamado Dani Aragón. Y Dani Aragón esperaba ser un gran atleta y era joven. Su entrenador le veía un potencial a futuro como un gran atleta. Y él estaba entusiasmado de llegar a ser de fama mundial porque tenía todas las aptitudes. Ya tenía cierto nivel en competencias atléticas. Así que Dani Aragón, él tenía ese sueño de ser un campeón olímpico, ¿verdad? Sin embargo, la adversidad tocó su puerta. ¿Y qué pasó con Dani Aragón? Él tuvo un accidente de auto que sus piernas quedaron atrofiadas y no había forma de que él se pudiese restaurar. Entonces, él se pregunta, ¿pero por qué yo puedo ser un gran deportista? ¿Y por qué ahora estoy así, minusválido? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, él vio que tenía otra aptitud diferente a ser atleta. Vio que había una actitud escondida y era la actitud musical. Y él empezó a desarrollar ese talento y Dani Aragón se dio cuenta que su sueño no era el correcto el ser deportista, sino ser un gran músico, talentoso. Pero él enfrentó aquella situación y ahora se sintió mucho mejor. Que su sueño primero no era mejor que el que no tenía, pero la adversidad le hizo descubrir un talento. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. Mucha gente en la vida, en la historia de la vida, ha habido gente que ha tenido problemas fuertes y ha descubierto otros talentos, ¿verdad? Entonces,
Dios ve las cosas de principio a fin. Y el sueño de Dios va a ser mucho mejor que mi sueño. Lo importante es dejarme únicamente conducir por esa mano sabia, esa mano todopoderosa que tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Nada es casualidad, pero yo debo dejarme conducir totalmente. Y este versículo con el cual voy a concluir es un versículo que únicamente lo comprenderemos en esos momentos de adversidad. Romanos 8, 28. ¿Y qué dice Romanos 8, 28? Y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios nos ha llamado a depender de Él, nos ha llamado a confiar en Él, nos ha llamado a entregarnos a Él, nos ha llamado a todos, mis hermanos. Y por eso este versículo lo comprenderemos en esos momentos. No en la prosperidad, no en el bienestar, no en la salud, no en el crecimiento, se aprenderá en los duros golpes de la vida, aprenderemos que todo redundará para bien. Dios nos ha llamado a algo mejor. Y ahí tenemos que anclar nuestro barco en lo que Dios nos ha llamado. Así que Dios bendiga su palabra y nos ayude a que se cumpla el sueño de Dios, que es el mejor para tu vida y para mi vida. Amén. Bien, pedimos de favor, hermana Fela, que pueda levantarlo.
Señor, venimos delante de ti para rogarte, Señor, tu ayuda en nuestra vida diaria, Señor, en los porqués de la vida que enfrentamos nosotros en diferentes etapas de nuestra existencia en esta tierra, Señor. Que podamos confiar que tú vas delante de nosotros, Señor, para despejar el camino y aprender cuando tú guardas silencio y callas, Señor, porque hay cosas que son secretas, pero que al final todo redundará para bendición, Señor, porque tus sueños son mejores que los nuestros, Señor. Bendigas tu santa palabra y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que dé frutos en nuestros corazones. Señor, rogamos tu Espíritu Santo, que es nuestra máxima necesidad en la tierra, Señor, para ser purificados, transformados, Señor, guiados a esa salvación que en Cristo Jesús la podemos encontrar. Así que, querido Dios, te rogamos que tú nos ayudes para que podamos nosotros, Señor, en toda dificultad, como dice el himno, Señor, esas cargas llevarlas únicamente a ti, Señor. Que podamos también admitir que aunque no podemos explicar ni entender lo que tú permites en nuestras vidas, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, tú siempre harás finalmente lo mejor para tus hijos, Señor. Confesamos que tú eres el gran Dios todopoderoso y que todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque no comprendemos tus designios que son inescrutables, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Queremos suplicarte tu ayuda cada día, Señor, y especialmente queremos poner en tus manos de amor esta situación que hemos orado cada día, Señor, por nuestro querido hermano Carlos, Señor, sé con él, aquí también con la querida hermana Esther, Señor, en esta situación que cruzan, Señor, que podamos seguir apoyándolo, Señor, y que tú tienes el control y que todo lo llevarás a un final feliz, en un término todo conforme a tu voluntad. Fortalece los corazones, Señor, da el ánimo, la fe, la esperanza, que son factores importantes, Señor, que ciegamente podamos depender de ti, Señor, porque tú eres el guía fiel y ese guía infalible, el cual va delante de nosotros, Señor. Queremos también rogar por todos los enfermos también, Señor, pongas tu mano sobre ellos. Rogamos por los que hoy no vinieron, Señor, la razón la desconocemos, si están enfermos, Señor, pongas tu mano sobre ellos, especialmente por los enfermos, la hermana Lidia, Señor, la hermana Estelita y demás, Señor, pongas tu mano en cada corazón doliente y de la restauración conforme a tu voluntad, Señor. Oramos también para que bendigas a tu iglesia en la ancha faz de la tierra y oramos también, Señor, por los que han dejado la fe, por los interesados, Señor, también, que el enemigo no los desanime, que no los arrebate de tu mano, Señor. Síguenos asistiendo, Señor, en tu día santo y que sigamos en comunión contigo, Señor. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo amado, que no sea en vano en nosotros, que podamos esforzarnos, podamos amarte, Señor, podamos servirte y entregarte nuestro corazón para que tú lo purifiques, Señor, porque nosotros no podemos, Señor. Bendice a nuestros niños también que nos acompañan, guárdales que son los seres más indefensos, Señor, de la tierra, que tus ángeles siempre los guarden de todo peligro y toda persona impía que hay en esta tierra, Señor. Quedamos bajo tu control en este santo día, síguenos asistiendo y acompañando, Señor. Lo pedimos y lo rogamos, confiado en el nombre, los méritos y en la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar el himno de despedida de este segundo servicio, 279. Despídenos con tu bendición.
Permanecemos de pie para que tengamos la bendición de la palabra de Dios. Inclinan sus rostros y el Señor nos habla de la siguiente manera. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, resplandezca Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. 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 Haremos una corta oración en silencio para salir a saludarnos. Mi Dios, pues tú responderás mi oración. Fe es obediencia aunque me cueste morir. Es imitarte y que otros te vean en mí. Es creer que junto a ti pues la fe, la certeza de creer, la esperanza de tener lo que aún no ves. Acto de fe, darle a Dios tu corazón y aceptarlo como tu Salvador. Fe es creer. Fe es confiar que lo que hiciste en la cruz es una prueba de ese inmenso amor que sientes tú por mí, buen Salvador. Fe es caminar continuamente con Jesús. Es disfrutar de sus consejos y su luz, aceptar su voluntad y ser feliz. Es pues la fe, la certeza de creer, la esperanza de tener